Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Que nos quede claro eso. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, ¿qué? Acepción de personas. O sea que todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Delante de Dios no hay ricos. Delante de Dios no hay pobres. Delante de Dios todos somos pecadores. Y todos estamos perdidos y condenados al infierno. ¿Sí? Pero Dios no hace, también ama a los mestizos, como yo. ¿O no? Chipcha y español. Mestizo. ¿O no? Hay algunos que son solo indios. O indígenas. También hay indios, ¿no es cierto? Pero en Colombia son indígenas. Algunos son indígenas. Pero Dios, el indígena y el afrodescendiente somos iguales delante de Dios. Y los mestizos también. La mayoría de los colombianos somos mestizos. ¿O no? Entonces Dios ama. Bueno, ese es otro punto. Pero Dios no hace acepción de personas. Dice que se agrada de todo aquel que teme y hace justicia. De todo aquel que teme y hace justicia. ¿Ya? Delante de Dios no hay intelectuales o sabios o analfabetas. Todos somos iguales delante de Dios. Así que puede ser la persona más estudiada y por no, aunque no sucede estaba escuchando un testimonio que llegó un hombre muy preparado, o sea que con mucha educación, más preparado que un yogur y con más cartones que un reciclador. Entonces, que el pastor, ¿dónde te pongo? Porque como era tan preparado, entonces, y hay veces sucede eso, porque hacemos acepción de personas. Pero delante de Dios es un perdido más y es un hijo del enemigo más. Porque mientras uno no sea hijo de Dios, es el hijo del enemigo. ¿O no? Pero a ese hijo del enemigo también lo ama Dios. Porque todos éramos hijos del enemigo. ¿O no? No porque nos hubiera engendrado, sino porque aprendimos sus malas costumbres y teníamos sus mañas. ¿O no? Pero Dios aún así no hace acepción de personas. Yo puedo ser pastor y todo eso, ¿no? Pero Dios y usted y yo somos iguales. ¿Que tengo mayor responsabilidad delante de Dios? Sí, pero somos iguales. Porque Dios no hace acepción de personas. Que uno es blanquito y el otro es bebeco y el otro es, se dicen albino, ¿no? En los peces se dice albino, cuando tiene los ojos claritos y no tiene melamina, entonces le dicen albino. Pero puede ser el morocho más morocho, pero también Dios ama a los morochitos y a los albinos y a los, así como yo. Porque Dios no hace eso.
Cuando las personas tienen claro esto para predicar el Evangelio, entonces es fácil llegar a cualquier persona. El Señor le dijo que nos llevaría ante reyes, ante príncipes, y a los los más pobres. Y Jesús dijo que Él vino a predicarle a los pobres el Evangelio. O sea que el Evangelio y Dios es para todos. Que Dios no nos mira. Uno sí, hasta, como decía alguien, hay veces juzgamos ¿cómo es? Exactamente, por la pinta y la cinta y la Santa María. No, por el vestuario. Como, sí, y la gente a veces se fija mucho en eso, en la apariencia de las personas tienen. Pero es que algunos dicen, y cuando entre semana como no vengo con vestido me preguntan, ¿y usted si es el pastor? Porque juzgan al pasajero por la maleta. ¿O no? Entonces, la maleta hace al pasajero, dicen. ¿O no? Por la maleta se conoce el pasajero. Pero pueden estar equivocados. Generalmente nos equivocamos. Pero Dios sí conoce el corazón de cada uno. Dios nos ama a todos por igual, pero no nos da a todos por igual. Raro, ¿no es cierto? Dios nos ama a todos por igual, pero no nos da a todos por igual. Porque Dios le da a cada uno conforme a la capacidad de administrar. Si usted tuviera la capacidad de administrar, espere que Dios le va a dar mucho. Pero si no tiene capacidad de administrar y es un despilfarrador, pues no espere que Dios le dé mucho. Pero Dios sí lo ama a usted. Lo mínimo, o podríamos decir lo máximo también, porque hay veces se convierte en mínimo y máximo, ¿no? O lo máximo que Dios invirtió por usted fue a Jesús. Por eso dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por todos, no por algunos, sino por todos. Todos, al Dios amarnos por igual, porque no murió por unos, ya que la Biblia dice que su nombre está escrito en el libro de la vida. Todos nuestros nombres están escritos. ¿En el suyo también? ¿Sí el suyo está ahí? ¿El suyo? ¿Y el suyo? ¿El de Edison? ¿Sí? ¿También está escrito? Tiene que es buscar que no se lo borre. Pero la mayoría de las personas, por no conocer esto, entonces oran, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. No, ya está escrito. Ya está escrito. Su nombre está escrito para salvación. O sea, usted también está llamado a ser salvo. Todos nuestros nombres ya aparecen escritos en el libro de la vida. No es que los escriban, sino ya están escritos. En el momento que usted fue concebido y engendrado, su nombre ya aparece en el libro de la vida. Que a los 9 meses o si es 8 meses uno o a los 7 meses uno, su papá le pone un nombre. Pero en el momento que usted fue engendrado, Dios ya le tenía un apodo. ¿Sí sabían que tenían apodos?
¿No, Adriana? Sí. El primero que se le escribe es el apodo. Así dice la Biblia, se le llama apodo, ¿no? Apodado Pedro. Apodado Saulo. O sea, el nombre tenía un nombre, pero el apodo era Saulo. Pablo. ¿Sí? El apodo de Abraham, ¿cuál era? Y de Sarai, Sara. ¿Cómo? Solo hay a todo el mundo. Por ejemplo, el apodo de Salomón, ¿cuál era? No el apodo. De Salomón. ¿Cómo? No eres, no es. De Salomón. Jorgito, ¿cuál era el apodo de Salomón? ¿No saben? Hay que comer más Biblia. Se llamaba Gedidías. El apodo de Salomón era Gedidías. Así lo conocía, que significa muy amado. Ese era el nombre que debía haber tenido Salomón. Era Gedidías, pero David le puso Salomón. Pastor, en ese libro de la vida está ¿cuál nombre? Los dos. Los dos. El que le coloca a Dios cuando lo engendran y el que le colocan los papás. Entonces hay que haber registrado los dos nombres. Como Dios le tenía el nombre y el que le pusieron los padres y los juntos valen, ¿no? O sea. Bueno, no es tan importante, allá lo vas a ver. Por eso es que esa es una de las cosas que un día Dios, si se hace merecedor, exactamente. Le van a entregar una piedrita con el nombre que Dios le había puesto. Pero no a todo el mundo le va a entregar la piedrita. Solo a los que merecen. Ese es un privilegio. No es para todo el mundo. Por eso al que venciere, yo le da. No al que venciere en llegar al cielo, sino el que venciere en esas cosas que dicen ahí el libro. Entonces a ese le daré y en escrito un nombre que solo Dios conoce. Entonces, sí, es que lo que pasa es que todas las personas están escritos. A medida que las personas, si no creen en Jesús, si no creen en Dios, los borran. Pero todos los nombres están escritos desde la fundación del mundo. O sea, no es que todos los nombres desde la fundación del mundo ya están todos escritos, no. Lo que pasa es que a medida que van, no, los conciben, les ponen el nombre. Ahí le ponen el nombre, ¿sí? A medida que van, entonces Dios escribe, cuando los conciben, les pone el nombre, que le digo que es el apodo. Pero los padres le ponen otro nombre. Y entonces Dios los conoce por los dos, ¿qué? Por los dos nombres, el que le puso. Pero todos sí están escritos. Pero cuando la persona en un momento dado, por ejemplo, que después de haber sido salvo, la persona decidió apartarse de Dios y del Evangelio. Entonces, en ese momento que él peca voluntariamente o planea salirse del Señor, ese día lo borrarán. Y lo borraron para siempre. ¿Sí? Ya no hay manera que lo reescriban. No,
no se puede arrepentir. Después de haber sido salvo. Después de haber sido salvo. Porque eso es tener la sangre de Jesús por inmunda. Sí. Y dice que no le queda más que expectación de fuego y azufre que ha de devorar a los adversarios. Entonces cuando los borran del libro de la vida, ya no hay opción de volverlos a reescribir. Ya se perdió y se perdió para siempre. ¿Ya? Cuando la persona muere y no conoció a Dios y no conoció a Jesús, en ese momento lo van a borrar. Su nombre lo borran. Cuando la persona falleció y su alma llegó al Hades y no conoció a Dios y no conoció al Evangelio, lo van a borrar. ¿Ya? Pero cuando dice que desde la fundación del mundo, entonces, ¿quién era el primer escrito en el libro de la vida? Adán. ¿Y después? Eva. ¿Y los borraron? Sí, los borraron. ¿Y por qué los borraron? Porque nunca se arrepintieron. No, es que como hay un libro de las obras, pero es que es diferente. Una cosa es el registro de las personas, están escritos en el libro de la vida de las personas, pero cada una de las personas, ¿esta es la Biblia? No, es eso, esa es la plática. Venga el cuaderno, hermana. ¿Es el cuaderno? No, es el cuaderno. El cuaderno. Todas las personas tienen un libro que se llama, bueno, este está, así va a venir el Señor Jesús, que uno no sabe cuándo le toca. Entonces, no es por lo bonito, este ya me sirve y ya lo miraron todos, ya que, ¿sí o no? No era que le iba a hacer quedar mal, ¿no? Solo era el ilustrar. Entonces, este es el libro de las obras de Claudia Risitas. Le pusimos apodado Risita, ¿no? Porque es que ella ríe y es mejor reír que llorar, entonces así le decimos con cariño, ¿no? Claudia Risitas. Y le ponemos aquí, hay veces, no, así, ¿no? Pero con cariño, no es de saboteo, sino es cariño. Entonces está Claudia Risitas Sánchez, ¿sí? Este es un libro un registro que Dios tiene para cada persona. O sea, este está, vamos a mirar. Bueno, lo abrimos. Ella me autorizó a ver. Tiene una bonita letra. Es muy legible. Me gustó. ¿Este es de quién? Blanca Salinas Mejía, alias. Bueno, entonces, ¿cada persona tiene un qué? Un libro. ¿Sí o no? Venga el suyo. ¿También como que está lo mismo? No es que está abierto mal. Bueno, claro que tiene harto dibujo, no, de teléfono y todo, ¿no? Entonces, ¿este es el de quién? ¿El libro de qué? De Patricia Espitia. Entonces, cada una persona tiene un qué? Un libro que es suyo. Es individual. Ese es entonces, aquí escriben todo lo que... Este es el de las obras. Entonces, ahí está escrito todo lo que es de ella. Con el nombre, aquí está escrito todo. Este es el de Claudia Risitas.
Y este es el de Blanca Salinas. Entonces cada uno tiene. Entonces cuando Blanca Salinas nació, estaba escrito la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, los padres, todo como una hoja de vida inicialmente, de dónde venía, ¿sí? Su origen, Bueno, si era siete mesina o no, o mesuna. Entonces todo estaba ahí. También como uno nació, si nació ciego. Sí, sí, todo. Está todo el registro. Que nació sin dientes. Y aquí escribe la primera pataleta que le hicieron, que usted hizo, está escrita aquí todo. Minucioso, segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, mes a mes, año a año, década a década, todo está escrito pormenorizado en el libro de cada uno. ¿Sí? Este es el libro de las obras. Las obras. Entonces, en el día de juicio, lo primero que van a hacer es tomar el libro de las obras. Antes que el libro de la vida, toman ese libro de las obras. Entonces, de pronto, sucede que Blanca, Mélida, Salinas, Mejía. Esa no me la he dicho, esa Mélida. ¿No le gusta? Sí, sí me gusta. Ah, bueno. En el colegio me llamaban Mélida. Entonces, por ejemplo, yo no sabíamos, ya le estábamos. Y aquí dice que vi en la calle 152. Está casi como el libro de las obras. Hasta tiene celular. Entonces, de pronto que viene y pasamos la hoja de la presentación y está en blanco. Está en blanco todo. Porque un día ella creyó en Jesús, que la sangre de Jesús borraba sus pecados. Entonces no aparece, está todo el librito, ya están como así. Bueno, este sí tiene, no es que viene así. Entonces estaba todas las hojitas así. Y entonces dice, pero ¿por qué esta persona se perdió? Entonces, o dice, bueno, pero ¿por qué estaba ya entre los perdidos? Entonces van a aparecer allá, en el libro de la vida, y tampoco aparece. Entonces, ese problema es que nunca nació de nuevo. Aunque en la hora de la muerte, antes de morir, le dijo, Señor, perdóname, yo me arrepiento, Señor, ten misericordia de mí. Y le perdonaron. Y la sangre de Jesús limpió todo su libro. Pero en la vida real, ella nunca conoció a Dios y nunca conoció a Jesús. Y por eso su nombre fue borrado del libro de la vida. O sea que si uno se arrepiente a último momento, ahí que cuando ya va a morir. Si no conoció a Dios y no conoció a Jesús, se perdió. Por más que se arrepienta en el momento. Sí, señora. Ay, gracias. Ese es pero me descargué de mi clase, pero se la voy a responder. Es que ella ya la va a hacer. Dígale, por eso. Es que hágala, esa pregunta me interesa y me Pues, ayuda mucho. Me llegó esta inquietud porque cuando Jesús fue crucificado, junto a él pusieron a un ladrón, A dos. a dos ladrones, Sí. perdón. Y uno de los ladrones reconoció y regañó al compañero, le dijo, oiga, ¿y usted por qué? Si nosotros merecemos morir y este justo no. Y luego le habló a Jesús, le dijo, Jesús, tenga compasión de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesús le contestó, sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, muy buena la reflexión. Entonces, ¿y por qué el otro no fue salvo? Ah, él no se arrepintió. Bueno, hay muchas cosas que no solamente es arrepentirse. Le voy a decir por qué este sí y por qué el otro no. Es muy importante ver nosotros, tenga para que no se le pierda y pueda escribir.
Pero es muy importante lo que ella dijo y me parece muy al lugar. Porque hay veces nosotros no pensamos en eso, pero quiero que no mire allá, sino que me mire a mí, para poderle explicar, ¿no? Hay unos requisitos que todas las personas deben cumplir para ser salvos. Si no se cumplen esos requisitos, no puede ser la persona ser salvos. El primer requisito que debe cumplir es que las personas, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y justicia. Si las personas son convencidas por el Espíritu Santo, no por las personas, sino por el Espíritu Santo, podrían llegar a ser salvos. Eso es decir, que eso no es negociable. Tiene que darse esas tres cosas para que la persona pueda ser salvo o llegar a nacer de nuevo. Si no se cumple eso, no hay manera de ser salvo. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué creía? Ahí sí le va a pedir a... Dice, respondiéndole, ni tú temes a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué significa condenación? Condenación es que la persona va a ser echado en el infierno. Si una persona no cree en la existencia real del infierno, no podrá ser salvo. ¿Usted cree en la realidad del infierno? ¿Sí sabe cómo es una casa en el infierno? Pero sí sabe que tienen casas en el infierno. ¿Sí hay casas? ¿Y cómo es una casa en el infierno? ¿Has oído de eso? ¿Cómo? Cuénteme un poquito. Préstele el micrófono para que me cuente. Este hombre cree en la existencia del infierno, que existe una condenación en el infierno. ¿Sí? ¿Cómo es una casa en el infierno? Pues lo que yo entiendo es el estar allá, pero en un tormento eterno, que no va a haber recuperación de nada, sino que es un tormento que jamás va a poder ser aliviado. Bueno, este hombre creía en la existencia real del infierno, ya que era judío. O sea que tenía una ventaja, que conocía las escrituras. Ya había oído y había comprobado las escrituras. Tenía un conocimiento de las escrituras. Sabía de la existencia real del infierno. Una persona, hay veces le preguntan a las personas, supongamos que aquí está Pepito. Pepito, ¿crees en el infierno? No, ¿qué más infierno que aquí? Esa persona no cree en la existencia real del infierno. Y además es que Dios es muy bueno para mandar a las personas al infierno. Y además, ¿qué padre quiere enviar a su hijo al infierno? Porque dicen todos argumentos como esos, pero no creen que exista un infierno, porque Dios es amor. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y es condenación. Y una de las muertes es la condenación en el infierno. Este hombre, al ser judío, conocía que había un infierno. Y él dice que estando en la misma condenación, o sea que él sabía que al morir iba a ir al infierno. Aunque hay una cosa que es muy tremenda, él está muriendo allí o iba a morir por causa de sus pecados. Y está pagando la máxima pena que una persona puede recibir por sus delitos, que es la pena de muerte. Cualquiera dijo, no, pero este man pagó sus pecados con la pena de muerte, por eso va a ser salvo. No, señor. Él está convencido que al morir iría al infierno, a pesar de que estaba pagando sus delitos por medio de la pena de muerte. ¿Sí ve? A la persona, cuando cree que existe el infierno, pues ya está convencida de lo que es el juicio.
de que sí existe un infierno, entonces él está convencido de que sí hay una casa en el infierno y una casa en el cielo. Bueno, no le voy a hablar de la casa en el infierno, pero está en 18, 5 al 21. Y note que al final del versículo de ese capítulo dice, y este será el lugar del que no conoció a Dios. No conoció a Dios. Al final dice que no conocieron a Dios. Y por eso las personas se van a ir al infierno, porque no conocieron a ¿quién? A Dios. Ni a Jesús tampoco. Bueno. Decía también en el día, ahí dice, tú no temes a Dios estando temes aún estando en la misma condenación. Él lo primero que está convencido es que va a ir a condenación. Aunque delante de los hombres pagará su culpa con la pena de muerte, y aún delante de Dios iría, aún pagando iría al infierno. O sea, su cuenta con Dios estaba abierta y debía pagar por sus delitos delante de Dios. Lo segundo dice, a la verdad justamente padecemos lo que recibimos o recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea que él está convencido de que era un pecador. La Biblia dice que Jesús vino a buscar a los pecadores. Pero si alguien se cree justo delante de Dios, porque la gente dice, no, yo no le hago mal a nadie. Este hombre está convencido que era un pecador de tiempo completo, que merecía la condenación en el infierno. ¿Sí? Y hace una declaración que muy pocos tienen. Este hombre ningún mal hizo. ¿Qué estaba diciendo? Que era el conocimiento que él tenía acerca de Jesús, que era el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Cuando él dice este hombre no ha hecho ninguno, está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y para uno darte, ¿usted sabe quién soy yo? No como dicen los, usted no sabe con quién se está metiendo. No. ¿Usted me sabe quién soy yo? El pastor de la iglesia. Bien lo dijo. ¿Pero me conoces? No. Pero este hombre sí conoce a Jesús. Y ese es un requisito para ser salvo, conocer a Jesús. Él conoció a Jesús ahí. Tal vez en los 3 años que estuvo, él había oído de Jesús y ahora lo estaba viendo con sus ojos. Pero lo más importante es la declaración que dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo reconoció como Señor y Salvador, o sea, como el Salvador y el Redentor. La mayoría de las personas no conocen a Jesús de esa manera. Pero es que una persona, aunque esté ahí muriéndose, si no le explicamos y la persona se lo presentamos a Jesús conforme a la Escritura, y así esté en agonía y diga, ay Señor, perdona mis pecados, y aún que clamáramos la sangre de Jesús, aún así esa persona iría al infierno porque no conoce a Dios y no conoce a Jesús. ¿Me hice entender? No completamente, pero sí, yo comprendo lo que me estás diciendo, lo que estoy asesorando. Sí, porque es que es muy importante. La Biblia dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y conozcan a Jesús a quien tú has enviado. O sea que si uno quiere ser salvo tiene que conocer a Dios y conocer a Jesús. Y no es información, es más que todo relación. Es tener una relación personal con Dios y con Jesús. Hay veces nosotros creemos que tener una relación con Jesús es venir el domingo a culto. Y entonces creemos que porque venimos el domingo a culto ya somos salvos.
pero es de vivir a diario con Jesús, tener en cuenta a Dios todos los días de nuestra vida, tener un eso amor de lejos, que no, que es que yo tengo mi esposa en Francia. Eso no es. Tiene que ser algo muy... Ahí no hay una relación. Puede ser, ay, no, es que nos vemos por YouTube. O por FaceTime. O por, ¿cómo es? Sky. Esa no es. Necesitamos tener una relación personal con Dios y con Jesús para ser salvos. Por eso es que una persona que se le habla en un momento dado o se está estirando la pata y repite esta oración y estiró la pata y se fue para el infierno. Porque no conocía a Dios y no conocía a Jesús. Aunque pudo pedir perdón. Ese es el asunto. Por eso es que no es... Y tiene que cumplir un poco de requisitos. Lo primero que dice es arrepentidos. Sí, se le puede borrar el libro de las horas. Si lo hizo de todo corazón. Pero pues que es muy relativo en un momento dado que le pida perdón. No solamente con pedir perdón se le va a borrar el libro de las obras. Por ejemplo, la persona murió disgustada con el vecino. ¿Será salvo? Estaba borracho y ahí le hicieron repetir la oración de fe. ¿Sería salvo? Si veces personas murieron, por ejemplo, en un accidente y iban con la otra o con el otro. Y la persona llega ya, repita la oración de fe. ¿No? ¿Sí me va a entender? Sí, pero ¿sabe cuántas horas vio a Jesús y qué que lo convenció que era el Hijo de Dios? ¿Sabe qué lo convenció que era el Hijo de Dios? Duró 6 horas los dos crucificados, ¿sabe? Y él tuvo 2 horas más, o sea, 8 horas estuvo contemplando a Jesús. ¿Qué lo convenció de que Jesús era el Hijo de Dios? El testimonio, el ejemplo. ¿Por cómo puede decir que este hombre no ha hecho ningún mal? Porque cada vez que venía alguien y lo escupía, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le estaban crucificando, no habló ni siquiera se quejó. El testimonio es lo que lleva a descubrir que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. El haber visto todo. Si Jesús no hubiera orado por sus enemigos, también se hubiera condenado. Porque para ser perdonado necesitamos perdonar. Y la manera de hacerlo es en oración. Ni siquiera hay veces que uno le diga, yo lo perdono. Pero si no se halla eso en oración, la persona se va a perder. Y las dos personas se pueden perder. Porque se necesita que se haga en oración. Así como el hijo pródigo, el papá y el hijo se reconciliaron. Pero si no se hubiera sacrificado el becerro gordo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. ¿Sí ve? Pero no es tan, es importante la oración de fe, sí, pero no salva. La Biblia dice arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces necesita que las personas
se arrepientan, y para eso necesitan haber oído. Si las personas no han oído, ¿cómo podrán creer? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sí? Lo importante de eso. Este hombre lo pudo ver en Jesús, el testimonio de Jesús, y por eso dijo, este hombre nada mal ha hecho, por su testimonio. ¿Quién se aguanta todo ese escarmiento, ser vituperado, aún que le hubieran escupido y aún estar diciendo, Padre, por favor, no tomes en cuenta su pecado? Eso fue lo que lo convenció. El testimonio de Jesús, de que Él sí era. Y eso es lo que la gente espera ver en nosotros, ¿no es cierto? También. Yo le digo, hay gente que en un momento dado puede ser que no haya asistido a la iglesia, pero sí le hayan testificado, le hayan hablado. Y entonces eso se va guardando ahí. Y en el momento de una necesidad puede decir, pero lo que yo estoy diciendo es que no porque una persona hizo la oración de fe en el momento de morir se va a ser salvo. Lo que yo estoy diciendo. Porque uno de los requisitos es perdonar. Sí, pero yo no entiendo, pastor, en todo el versículo que nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús es salvo. Pero, una cosa es, mire, Alonso. La Biblia dice dos cosas que son muy importantes. Dice el versículo 10 de Romanos 10, 9 y 10. Dice que... No, ese es el 16, el 15. El 10, el 9 y 10 de Romanos, el que está ahí, pero ese es... Sí, más atrasito. Mire, que si confieras con tu boca que Jesús es el Señor, porque no puedes sacar el texto del contexto. Eso es una norma de la exégesis bíblica, es que debemos mirar el texto y el contexto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo primero que hay que tener en cuenta en ese versículo para todos los hermanos es que usted tiene que conocer quién es Jesús. El asunto es, ¿sabe quién es Jesús? ¿La hermana sabe quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Y cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Por qué Jesús es Hijo de Dios? No se asuste, tranquila, que yo no. ¿Usted sabe por qué Jesús es Hijo de Dios? No, pero bueno, ahorita hablamos si resucitó, aunque Jesús no resucitó, ¿no? No resucitó. Porque ahí no dice que Jesús resucitó. ¿Qué dice ahí? Que Dios lo levantó de los muertos. Que es muy diferente a que Él haya resucitado por sí mismo. ¿Sí ve la diferencia tan grande que ya en un versículo ya estamos metiendo la pata? Porque hay veces es lo que nosotros aparentemente hemos leído y así lo afirmamos, pero Dios dice que Dios lo resucitó de los muertos y eso tiene unas razones muy profundas por qué es así. Pero ¿por qué es hijo de Dios? ¿Usted sabe? ¿Por qué Jesús era hijo de Dios? No, pero eso es que lo haya resucitado. Eso no lo hace hijo de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino directamente de parte de
ya lo vamos, ahí hay un problema muy serio, porque la información que tienes es diferente a la que dice la Biblia. Yo soy hijo de mi papá porque él me engendró. Por eso es que soy hijo de mi papá. Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo engendró y el Espíritu Santo lo concibió. Por eso es que Jesús es el Hijo de Dios, no es por otra razón. Porque Dios mismo lo engendró y el Espíritu Santo lo concibió. ¿Cambian las cosas? Sí, Señor, harto. Y eso es muy importante que lo tengamos bien claro. Y uno le pregunta, no es que el hecho de que Dios lo haya enviado no lo hace hijo de Dios. ¿Sí, el hecho de que Dios lo haya enviado no lo hace hijo de Dios, sino porque Dios lo engendró y el Espíritu Santo lo consiguió. Eso es lo que hace que Jesús sea hijo de Dios. Y eso le da unas cualidades diferentes a las nuestras. Por ejemplo, el solo hecho que Jesús sea el Hijo de Dios lo hace diferente a todos nosotros. En una cosa, que Jesús nunca fue animal. Animal racional estoy diciendo, ¿no? Porque Jesús nació dentro del reino de Dios por haber sido engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, es lo que hace que Jesús pertenezca al reino de Dios. Por eso cuando Él dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, o sea, estaba en Él, el reino de Dios estaba en Él, porque Él pertenecía al reino de Dios. Desde que Adán pecó, el reino de Dios estaba ausente, no había ningún hijo de Dios en la tierra. Pero cuando nace Jesús era el primer ser perteneciente al reino de Dios, porque era hijo de Dios. Jesús nunca fue del reino animal, racional, por la condición de que era ¿qué? Hijo de Dios. Es el único después del pecado que nace salvo. ¿Sí? Y nació salvo. En su condición de hijo nació salvo. Nació con naturaleza divina por haber sido engendrado por Dios y era un hombre espíritu. Eso de la condición de ser uno, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y el que nace de la carne, carne es, y el que nace del espíritu, espíritu es. ¿Sí ve? Entonces, la persona tiene que conocer quién es Jesús. Y el primero que tiene que saber es que es hijo de Dios. Lo segundo que tiene que estar seguro es que Jesús es el hijo de la Virgen María. ¿Sabemos por qué Jesús es el hijo de la Virgen María? ¿Cierto, María? ¿Sí? ¿Usted sabe por qué Jesús es el hijo de la Virgen María? Sí, la de San Lorenzo. Porque ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó. Por eso es que Jesús es el hijo de la Virgen María. ¿Sí ve? Entonces la persona tiene que llegar a saber quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Pero no como me dijo alguien, y digo, ¿por qué? Porque fue crucificado en una cruz. No, eso no tiene nada que ver. El Cristo con la cruz, aunque se parecen las letras, no tiene nada que ver con Jesús el Cristo. La crucifixión y Cristo no tienen mucho que ver. Es que Jesús llega a ser el Cristo porque en Él se cumplieron todas las Escrituras y Él cumplió todas las Escrituras. Por eso es que Jesús llega a ser el Cristo. Y además Dios dio testimonio de que Él era. También Jesús es el siervo. No sé si Alonso me está entendiendo. No es simplemente, muchos creen en Jesús. Por ejemplo, si le pregunta a un guerrillero, ¿quién es Jesús? Dice, pues el primer guerrillero revolucionario.
Si le pregunta a un musulmán quién es Jesús, dice fue un man y él es el más grande profeta de todos los tiempos, Jesús. Pero no creen que Jesús sea el Salvador y el Redentor. Si le preguntan a un judío, dice Jesús fue el más grande de todos los maestros que ha existido y profeta. Pero no creen que Jesús es el Mesías, el Cristo. Por lo que dice, sí, ese no es. Entonces dice que si confesar es que Jesús. Entonces tengo que saber quién es Jesús. Y dice que es el Señor, o sea que Jesús llegó a ser el Señor, o sea que a ese Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Y que Dios lo levantó de los muertos, ese es otro rollo. Eso no es ahí, uno lo lee así rapidito, pero ese es otro rollo. Pues cuando dice que lo levantó de los muertos, significa que Jesús estaba condenado por nuestros pecados. O sea que Jesús murió conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. O sea que Jesús tuvo que morir espiritualmente, separado de Dios. Por eso es que Jesús duró 4 días separado de Dios, como el Cordero Pascual. Espiritualmente separado de Dios, porque Dios cargó en el pecado de nosotros. Luego Jesús estira la pata en el Calvario, que es la muerte física. El hálito de vida salió, sí se murió, no es que estuvo ahí ¿cómo se llama? En coma o en eso que le dan, ese yello que le dan y a los 3 días hace catalepsia. No, sí murió. Y esos 3 días estuvo atormentado en el Hades, su alma y su espíritu estuvieron atormentados 3 días y 3 noches en el Hades. 72 horas. Por eso es que Jesús fue condenado, destituido de la gloria de Dios por nuestros pecados. ¿Usted sabía que Jesús ya había muerto 3 veces? ¿O una? No, pero ese es diferente. Estuvo lejos y apartado de Dios, pero en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En tus manos entrego mi hálito de vida. Y también estuvo 3 noches y 3 días atormentado en el Hades. Pero dice, no dejarás mi alma en el Hades. O sea, ¿cuántas muertes padeció Jesús? 3. ¿Y cuántas resurrecciones? 3. No. Ese no. Es que la muerte espiritual es separación de Dios. Entonces, la primera muerte que Jesús tuvo, o sea, de resurrección que Jesús tuvo, es que Dios sacó su alma y su espíritu del Hades. Lo segundo es que le devolvió el hálito de vida. Y lo tercero es que lo reconcilió consigo mismo. Por eso es que nosotros somos como los gatos, tenemos 4 vidas. No más. Aunque dicen que los gatos tienen 7, ¿no? Pero nosotros tenemos 4 vidas. ¿Sí sabían? ¿Sí? ¿Se acuerda? Anita, ¿se acuerda? 4 vidas. ¿No? Sí, tenemos 4 vidas. La existencia, comunión con Dios, esperanza de resurrección, y vida en abundancia y la vida eterna. Vida en abundancia, o sea que la redención y la vida eterna. Pero no es simplemente, dice ahí, entonces dice, ahí es que dice que Dios lo levantó de los muertos. Jesús es el único y no habrá otro.
a quien Dios haya resucitado de los muertos, o sea, de los que están condenados, para devolverle a dar vida. Todos los otros muertos van a resucitar, pero para confusión perpetua o muerte perpetua. Porque los va a sacar del Hades, pero para el día del juicio del gran trono blanco. No para darles vida, sino para echarlos en el infierno. ¿Sí? Por eso es que a Jesús es el único hombre a quien Dios ha resucitado de los muertos. O sea, que lo ha reconciliado consigo mismo. Todas las personas van a salir un día del Hades para ser lanzados al infierno. ¿Sí me va a entender? Todos van a salir un día del Hades para presentarse delante del juicio gran trono blanco y ser lanzados al infierno. Pero Jesús es el único que lo sacaron del Hades para darle vida eterna. Y bien. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Jesús es... No, es el primero de la resurrección. Nosotros somos la primicia y los que son de Cristo en su venida, que es diferente. ¿Las 4 vidas? La existencia, comunión con Dios, porque ya no estamos muertos, ¿cierto? La vida en abundancia, que es la redención, y la vida eterna, que es salvación. Pero no es tan sencillo, y no es decir que confesar, no es creer. No todas las personas que me dicen Señor, Señor, han hecho del Señor su Señor, aunque lo digan. Sí. De hecho, al mirar el contexto histórico, es otra cosa. Pero no era simplemente confesarlo. Por ejemplo, hoy en estos días vi un video, lástima que, claro que es demasiado sangriento, fuerte. Creo que son 30 iraquíes en Irán. Los degollaron. Católicos. No eran cristianos, sino también católicos. Porque a veces uno dice, que eran. No, también eran católicos solo por confesar el nombre de Jesús y decir que Jesús era su Señor, católicos y creyentes. Porque a veces uno echa a los católicos, no, pero no. Allí no es si tiene el rótulo de cristiano evangélico o cristiano católico, porque los católicos también son cristianos, ¿o no? Okay. Y a todos los degollaron. Hace poquito. En Costa de Marfil, yo vi un video hace unos 10 años y también los quemaban. Pero hace poquito sacaron un video donde siguen haciendo, los golpean de una forma terrible y después que estén en el piso, los encienden y los queman vivos. El que yo vi hace unos 10 años, lo golpearon, pero el hombre estaba sentado y le pusieron ramas alrededor y lo prendieron. Y el hombre ni siquiera hacía así para tratarse de de apagar, ¿no? Así se quedó quieto mientras las llamas lo consumían. En China también los torturan. Y no son poquitos los que están muriendo por causa del Señor. En Colombia pero no es tanto, ¿no? Pero sí, hay partes en Colombia donde le está prohibido y nosotros aquí con todas las garantías de reunirnos y no nos reunimos y uno quisiera que toda la gente viniera al ayuno el sábado
y no vemos a personas. Y con toda la libertad que tenemos de hacerlo. Que allá por el solo hecho de encontrarlos reunidos ya, y le preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Cree en Jesús? Sí. Lo sacan y así de sencillo, y nosotros con toda la libertad que tenemos aquí y no hacemos. Viera todo eso, son como 10 casos donde se masivamente matan a los creyentes en diferentes partes del mundo. Ahora, en el pleno siglo XXI. Por su fe en Jesús. Y nosotros, hermanitos, vengan a ayunar. Hermanitos, vengan a culto, hermanitos. Y ni rogándoles. Qué triste, ¿cierto? No aprovechamos esa oportunidad que tenemos. Todos estamos demasiado ocupados para buscar al Señor. ¿O no? No lo estoy regañando. ¿O sí? Pero es verdad, hermanos, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad que tenemos? Bueno, yo le estoy diciendo, hermano, para llevar el evangelio, mire, no, ya no le alcanzo a decir, no, ya. Pero lo primero, que usted sepa que Dios no hace excepción de eso, es muy importante que usted lo tenga claro, que Dios sí quiere salvar a las personas. ¿Usted quiere que sean salvas? Sí. Pero para eso nosotros tenemos que seguir un plan. No es simplemente, sino a seguir un plan. Y lo primero es que necesitamos gente que ore, que interceda. Eso es lo que hace y marca la diferencia. Si usted no ve, su familia no es salva, no le eche la culpa a nadie. Es falta de oración, de compromiso con Dios y de amor por su familia. Porque yo sé que este evangelio tiene que ser sembrado con lágrimas, pero no de cocodrilo, sino de veras de corazón. Vean, las personas no van a ser salvas si nosotros no oramos, y de veras. Nosotros somos muy desagradecidos. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por la persona que oró por Adriana? Para que fuera salva. No es porque Adriana quería, porque ninguno de nosotros quería, sino que alguien dijo, yo voy a orar por Adriana, esa muchacha loca ahí. ¿O no era loca? Sí. Y dijo, y empezó a orar, Señor, por favor, ten misericordia de Adriana, y tal vez por la noche se levanta a la madrugada, Señor, mira a Adriana, esa profesora, y empezó a orar. Y orar, y orar. Y aquí está Adriana, pero es la respuesta a muchas oraciones. Costó muchas lágrimas, tal vez de Germán un poco, ¿o no? No sabemos. ¿Quién oró por Germán? Tampoco lo sabemos. Pero las oraciones de las personas sí surten efecto en Dios. Por eso es que el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. La oración del justo puede mucho. Yo no sé quién ha orado por este hermano harto tiempo. Y aunque parece un hueso duro de roer, pero Dios está haciendo la obra. ¿O no? Y por ella también, porque ella no ha sido tan fácil. Sí. Y aún Dios espera que sigamos orando por las personas. Porque todos tenemos arreglo en Dios. Amén. El problema es que si no hay quien ore, Dios no puede actuar. Porque Dios no puede pasar por sobre su palabra para actuar. Yo le decía a alguien, mire, hay veces uno se le olvida decir, Señor, danos el pan de este día, Señor. Se nos olvida, hay veces decirle. Pero sabe que otro es por allá, Señor, que no le falte el pan al pastor Israel. Si esa persona por allá no hubiera orado, yo aguantaría hambre.
de verdad, porque Dios no puede saltar por encima de su palabra. Si no hay quien ore, no lo recibiríamos. Si no hay quien ore, Señor, ora a esos, por esos que van en moto. Señor, ora por esos que van en la cicla. Señor, ora por los peatones, ora por... Mire, habría muchos muertos cada día. Pero gracias a Dios por esos que oran por esas personas. Señor, guarda a las personas de ladrones. Si la gente no orara así, muchos serían los que morían atracados y robados. Pero las oraciones de las personas, Dios sí las oye y las toma muy en serio. Pero necesitamos ser comprometidos en la oración. Porque sin oración no se puede hacer nada. Persistiremos en la oración. Necesitamos una iglesia que se comprometa en oración, hermanos. Si no hay oración, no hay nada, hermano. Puede ser que yo les enseñe muy bonito y me haga entender, pero si no oramos, esa palabra quedará entre los pedregales, quedará entre espinos o quedará en el camino. Mira, yo le digo, si nosotros, como la propaganda del Dolorán, ¿recuerdan la propaganda del Dolorán? ¿Le duele las costillas? Sí, señor. ¿Le duele la rodilla? Sí, señor. Entonces, y todo era, sí, señor. Entonces, Dolorán es ¿cómo es? El dolor le tiene miedo a Dolorán. ¿Necesita plata? Ore. ¿Necesita sabiduría? Ore. ¿Está perdido? Ore. ¿Ha pecado? Ore. ¿No entiende las cosas? Ore. ¿No duerme? Ore. ¿Está triste? Haga oración. ¿Sí? Señor, no hay otro modo de hacerlo y es orando. ¿Ha pecado? Ore. ¿No tiene, no ha perdonado? Ore para que va a perdonar. Es así. Va a tomar un curso de cómo perdonar. Ore, mijo. Que allá con el psiquiatra y el psicólogo, a ver si lo coge. No, es ore. Ahí está la necesidad. Dios espera a un pueblo que ore. La gente hoy pacten. Deme 10 y yo oro por usted para que reciba. 50. ¿Quién da más? Y al final cogen todas las peticiones y las echan en el bote de la basura y no oran por su petición. Y perdió los 50. Pero el Señor no dijo, paguen a otros para que oren. Y usted dijo, el que pide recibe, el que pide recibe. El que busca halla y al que llama a la puerta se le abrirá. Dice, clama a mí, no dice, clamen por mí. Clama a mí, o sea, yo soy la que voy a clamar. Entonces necesitamos un pueblo que ¿qué? Si queremos personas salvas, necesitamos un pueblo que ¿qué? ¿Cuántos quieren a las almas salvas? Necesitamos un pueblo que ore, que clame delante de Dios. Vea, Dios ha prometido, y yo se lo digo con tal, Dios muchas veces ha querido y ha hablado que van a llegar las personas, pero no hay quien ore. ¿Ya? Bueno, amén. Necesitamos orar por su familia, por sus hijos, por su esposo,
por su yerno, por su nuera, que sí era. Por los nietos, por los bisnietos. ¿Alguno ya tiene? ¿Usted ya tiene bisnietos? Nietos. Entonces necesitamos gente que ¿qué? Dios está buscando gente que ore. Ese es el primero. Pero que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Y lo hagamos de veras de corazón. La segunda, necesitamos gente que esté capacitada para enseñar. Predicar y enseñar. Eso es lo que hace que las personas... Vea, yo creo que es a hablar, Ana me conoce que a persona que llega, si me da la ocasión, yo le hablo. Yo no tengo problema en hablarle al que sea. Si me da una ocasión para meterme, yo me meto. ¿Sí? Y si no, busco la ocasión. Le hago una pregunta y con una pregunta me meto. Entonces, pero necesitamos hacer el trabajo. ¿Usted conocía qué es el Evangelio? ¿Usted sabe qué es el Evangelio? ¿Y cuál es la buena nueva? Bueno, la buena nueva es la persona de Jesús. Entonces tú tienes que dar a conocer a Jesús. Jesús es la buena nueva, no es la predicación acerca de Jesús, es la persona de Jesús, es el Evangelio. Entonces, por eso es que la gente dice, cree en el Evangelio, o sea, están diciendo, crean en Jesús. Y predicar el Evangelio, que la gente me conozca a mí. Cuando Jesús predicaba, hablaba de sí mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Venid a mí todos los trabajados y cansados. Siempre estaba hablando, era de él. Porque la gente necesitaba era conocerlo a él. Entonces, ¿el Evangelio qué es? La persona de Jesús, el hombre Jesús. ¿Listo? ¿Aprendieron algo hoy? ¿Y vamos a orar? ¿Sí? Ah, sí, señora, pero es que los magos vinieron buscando al heredero al trono de David, al rey de los judíos, o sea, al príncipe heredero al trono. Eso significa, cuando nacía el hijo del rey heredero al trono, se decía que era la buena noticia. La buena nueva era cuando nacía el hijo del rey heredero al trono, esa era la buena nueva o la buena noticia. Muy bien, eso es, confirma que lo que estoy diciendo, que los discípulos, los ángeles dijeron, os doy buena nueva, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. O sea, ha nacido el heredero de David al trono de Israel. Es que no entienden. Para que la gente sea salva necesita saber. Para poder luego de saber creer. Si usted no sabe, usted sabe que hay un tinto que vale 100,000 pesos, una libra, ¿sí? Un café, sí. Aquí es colombiano. 100,000, no. El del gato no, ese es otro. El del gato es con vitamina K. Entonces, pero cuando la gente no sabe que hay un café o una bolsita de café vale 100,000 pesos. Pero yo creí que era más rico, pero no, me sentí como tumbado con los 100,000. ¿Sí? Pero puede ser que no sabemos qué preparar. Pero sí, ya sé que hay uno que vale aquí en Colombia 100,000 pesos. Una librita de café de ese vale 100,000. Muy caro, ¿cierto? Bueno,
Eso va en gustos. Pero cuando uno no sabe, no se entera, entonces no tiene el conocimiento. Yo decía el miércoles pasado, nos da poder. Sí, bueno, hasta que no lo compra. Pero el conocimiento nos da poder. Por la necesidad que la gente lo sepa. Y si lo sabe, llega a poder creer. Y sin creer, y cuando cree, empieza a regir su vida y eso se convierte en poder. Pero mientras uno no sepa, no tiene poder y no puede creer. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que al saber, al oír, sabemos. Y al saber, creemos. Y al creer, lo ponemos en práctica. Bueno, oremos al Señor y demos gracias. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para con nosotros. Señor, en este día yo te pido, Señor, que derrames espíritu de gracia y oración y ayuno en todos mis hermanos y en todos los que están viendo por internet y los que oirán esta conferencia, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú los bendigas, Señor. Que pongas en nosotros el querer y el hacer de orar, oh Dios, y de empezar a hacer la obra, porque tú no haces acepción de personas. Tú nos amas a todos por igual. No importa el color, la raza, el color de la piel, de los ojos, Señor, el cabello, la riqueza o pobreza, Señor. Tú no miras nada porque todo eso es pasajero, pero tú miras el alma que es eterna. Señor, yo te pido que tú nos ayudes y que nos comprometamos contigo. No te prometemos, pero sí que nos propongamos de nuestro corazón empezar a invocar tu nombre y a capacitarnos, Señor, para hacer la obra del ministerio. Y que se le saquemos tiempo, Señor, a la oración, al ayuno, y también para que podamos predicar y discipular a muchos en el nombre de Jesús. Señor, trae a las personas, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que las personas nos den para hacer tu obra. Porque las personas sí quieren, porque tú has ya dispuesto el corazón para que ellos oigan y crean. Señor, gracias por esta nación donde podemos, Señor, invocar tu nombre y reunirnos sin problemas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Ahora te ruego que tú lleves a mis hermanos en paz y en seguridad. Oh Dios, y los prosperes en este día, Señor. Que les des un rico almuerzo, Señor, a los que les gusta el pescado, que les des pescado, al que les gusta el pollo, les des pollo, Señor. Y al que es vegetariano, una buena ensalada, Señor, en el nombre de Jesús. Que conforme a la fe de cada uno, Señor, tú los bendigas y que puedan disfrutar eso que comen, Señor, en el nombre de Jesús. Y que puedan anunciar, si hay una persona, se les presenta la ocasión de hablarle a alguien, Señor, dales de nuevo la autoridad para hablarles en el nombre de Jesús. Y respáldalos si tienen que orar por los enfermos, Señor, respáldalos y sana, oh Dios, a los enfermos a través de ellos en el nombre de Jesús. Y que no tengan falta de ningún bien. Prospéralos en gran manera en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos con acción de gracias. Amén y amén.